Estamos con Ignacio Ara, que es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, porque acaban de financiaros, la Junta de Comunidades, un proyecto muy novedoso, muy innovador, que lleváis a cabo entre la Universidad de Castilla-La Mancha y el Servicio de Salud de aquí también, de la región. Cuéntanos, Ignacio, bienvenido, y cuéntanos en qué consiste este proyecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, lo primero, porque ya no pensábamos que a estas alturas íbamos a recibir financiación, y como investigadores habíamos corrido el riesgo de tirar para adelante, pues como nos pasa muchas veces, en ideas que son buenas pero que por lo que sea no encuentras financiación. Si me permites, te puedo contar un poco la historia de cómo por fue. Supuesto. Durante el confinamiento, en el momento en que a todos en el mes de marzo nos confinan, se produce una situación muy especial con las personas mayores. Las personas mayores es uno de los colectivos más vulnerables, que cuando se produce el confinamiento se teme que puedan tener efectos sobre su salud física y mental más importantes. Entonces nosotros decidimos, un poco animados por las circunstancias, presentarnos a una convocatoria de urgencia que hubo para investigadores, que es cierto que principalmente estaba destinada pues, a temas relacionados con las vacunas, con los medios de protección, aspectos más de biología molecular, relacionado sobre todo con la lucha contra el virus, pero que tenía un apartado más relacionado con lo nuestro, que era salud pública, porque también las consecuencias de ese confinamiento respecto a la salud pública eran importantes. Entonces nosotros decidimos animarnos, y da la casualidad que aquí en Castilla-La Mancha estamos dos cohortes que en el tema del envejecimiento son muy importantes, que es la cohorte del estudio ETES, que se llama Estudio Toledo de Envejecimiento Saludable, que pertenece al SESCAM, y la cohorte EXERNED, que pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, en esa convocatoria nacional que hubo durante el confinamiento de urgencia, decidimos unir fuerzas, varias cohortes, algunas son de Castilla-La Mancha y otras no lo eran, pero las 4 o 5 cohortes más potentes que hay en España, para estudiar vía telefónica, porque no se podía ir a evaluar a las personas, vía telefónica qué estaba pasándole a los mayores cuando estaban en sus casas. Y ahora explicaré un poquito qué les preguntábamos, pero con el ánimo de que, bueno, conocer qué pasaba dentro de los domicilios de las personas en un momento tan difícil, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces nosotros nos presentamos a esa convocatoria nacional y no recibimos financiación. Nos contestaron que el proyecto y la idea era muy interesante, muy pertinente, muy adecuada, con una calidad científica buena, pero en ese momento las prioridades en el destino de esos fondos de investigación eran otros. Nosotros, por supuesto, esto en ciencia es bastante habitual, tú tienes buenas ideas, quieres que te las financien, pero a veces no te las financian, y nosotros pensamos pues, que esto fue así. ¿Qué ocurrió? Que como el momento para empezar a llamar a las personas era en el confinamiento, nosotros nos arriesgamos con fondos propios y empezamos a llamar a las personas, ¿de acuerdo? Entonces el proyecto estaba iniciado ya, y lo que queríamos ver era qué pasaba en el confinamiento y sobre todo, qué es lo que nos queda por hacer ahora, que es lo que te voy a contar ahora, si se han recuperado las personas mayores después del confinamiento de aquellas cosas que les podían haber pasado. Entonces digamos que la fase A, la de durante el confinamiento, nos pusimos el mono de trabajo y la gorra de trabajo y nos echamos para adelante, a pesar de que nos pudiera costar dinero propio, y así fue. Conseguimos que empezara el proyecto, y la sorpresa fue cuando se pusieron en contacto con nosotros desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, porque el Ministerio había contactado con la Dirección General de Universidades, indicándoles que nuestro proyecto había sido el único de todo Castilla-La Mancha, que hubo más de 20 y tantos proyectos de investigación, y nos ponían en conocimiento que habíamos recibido una evaluación científica positiva. O sea, como te he dicho antes, la idea era buena, era necesaria, pero no era prioritaria para financiarla. Claro, cuando el Instituto de Salud Carlos III, en el Ministerio a nivel nacional, contacta con las comunidades autónomas y a cada comunidad autónoma le dice: si vosotros consideráis conveniente, estos proyectos se deberían de hacer, pero nosotros no podemos financiarlos, es cuando yo creo que de una forma bastante razonable, el Gobierno autonómico aquí en Castilla-La Mancha decide contactar con nosotros y solicitaron la información de la memoria del proyecto, de cuáles son los costes del proyecto, de si están a tiempo todavía de salvarse el proyecto, y es cuando pues, nosotros les hacemos llegar toda la documentación y les decimos que precisamente estamos a mitad del proyecto. Y sinceramente, no había fondos para terminarlo. O sea, habíamos hecho la primera parte, íbamos a parar, pero gracias a que el Gobierno de Castilla-La Mancha decide decir si todavía estamos a tiempo de hacerlo, pues nosotros les decimos que sí, porque evidentemente ahora queda llamar después de haber estado confinados para ver si aquello que les pasaba en el confinamiento es reversible o no.
Con lo cual, pues bueno, pues ha sido toda una casualidad, bajo mi punto de vista, que hay que buscarla, porque si no tienes un buen proyecto, si la idea no es necesaria, si desde el Ministerio no te evalúan positivamente, si desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no entiende la necesidad que un colectivo tan importante de personas mayores de Castilla-La Mancha puede beneficiarse, pues evidentemente no te lo financian. Pero el hecho de que todas estas circunstancias hayan acontecido nos ha llevado al escenario que estamos ahora, donde el proyecto está iniciado y ahora vamos a proceder a la siguiente ronda de llamadas, que sería la segunda vez que los llamamos, para ver si eso que le ha podido pasar a las personas mayores se ha revertido o no. Sí, muy vamos bien. a ello. Vamos a ello. El estudio en sí. ¿Qué queremos conocer con el estudio? ¿Qué es lo que de verdad nos interesaba? Bueno, es obvio que cuando nos encierran en nuestros domicilios, cuando se produce el confinamiento, hay un cambio en los estilos de vida de las personas. El estado de ánimo, el estado físico se ve sometido a un estrés, desde el miedo que se puede tener por la situación hasta el hecho de no poder salir a la calle, el hecho de no poder ver a tus familias. Hay una situación emocional, física y social que es la primera vez que ocurre. Entonces esto es como una especie de experimento natural que ha ocurrido en tiempo real y por lo cual la única manera que teníamos era, como hemos dicho, que era llamarlos por teléfono. ¿Qué les hemos preguntado por teléfono? Y estos datos, lamentablemente, todavía no los tenemos disponibles porque estamos en un proceso de publicación científica, pero sí que ya os puedo adelantar alguna cosilla de que en algunas cosas es de lógica y en otros casos es un poco inesperado. Pues es lógico pensar que las personas se van a mover menos. En las personas mayores que ya tienen una funcionalidad muy limitada, moverse menos les puede condenar a ser discapacitados. Es decir, si una persona que a duras penas se levantaba de una silla, de repente la tienes 3 meses sin salir a la calle, lo que puede producir es, por ejemplo, una pérdida de masa muscular que le lleve a no tener la fuerza suficiente para no poderse levantar de una silla. O sea, las personas que más cerca están del umbral de la discapacidad o de la fragilidad puede haber sido el último empujón definitivo para que esas personas que eran independientes con cierta ayuda sean absolutamente dependientes. Entonces, pues bueno, lo primero que hemos visto, y eso sí que ha quedado claro y ha sido una de las cosas más dramáticas que hemos encontrado, es que el tiempo de sedentarismo, el tiempo que están las personas sentadas ha aumentado muchísimo, ¿de acuerdo? Era de esperar que si te confinan en tu casa, no puedes salir, estés más tiempo sentado, ¿de acuerdo? Luego hablaremos de posibles soluciones en el futuro para solucionar lo que hemos encontrado. Y el tema del sedentarismo requiere un capítulo específico. Entonces, se ha visto, como era de esperar, que las personas mayores han aumentado, duplicado, casi triplicado, el tiempo sedentario que han estado en casa, y sedentario me refiero sentado, ¿de acuerdo? O sea, no contamos el tiempo durmiendo, sino el tiempo sentado. Obviamente, la actividad física, uno puede esperar, en lo que se mueven las personas, puede esperar que haya disminuido. Y es verdad que ha disminuido, pero no ha sido tan dramático como el aumento del sedentarismo, ¿de acuerdo? Otro tema muy importante que queríamos ver era la alimentación. Todos sabemos que esto ha sido un punto muy importante. En el momento en que supimos que la alimentación estaba asegurada, la gente se relajó, pero lo de los supermercados, sobre todo al principio, todos sabemos que fue muy importante. Sabemos que las personas mayores sufren mucho con este tema. Entonces, nuestra intención era ver si la ingesta energética había aumentado o no, si el consumo de frutas y verduras había cambiado o no, si el aumento de la bebida, el alcohol o otros aspectos relacionados con la nutrición habían cambiado. Pues todos esos temas son muy importantes, estamos analizando los datos, parece que ha habido pequeños aumentos, pero no han sido dramáticos, pero era importante no imaginarlo, sino preguntarlo y medirlo. En más de 1.500 personas, que son los que componen este estudio, era necesario preguntarles si habían cambiado su estilo de alimentación, si habían cambiado sus costumbres de moverse, si habían cambiado sus niveles de sedentarismo. Claro, todo esto conlleva también un aspecto mental. Las personas sienten unos niveles de angustia, sienten unos problemas a la hora de dormir, tienen unas necesidades sociales que también han sido recogidas en cuestionarios que están validados científicamente para hacerse por teléfono y que, pues quieras o no, nadie tiene información de eso. ¿Qué le está pasando a las personas mayores cuando les hemos dicho que no se pueden mover? ¿Qué les pasa cuando no se pueden relacionar con sus nietos, con sus hijos, con sus familias? ¿Duermen mejor, duermen peor, tienen angustia, están deprimidos? Entonces, todo ese tipo de información era muy importante recogerla. Y esto es lo que ha sido la primera fase. La primera fase ha sido, principalmente, y ahora estamos trabajando y viendo si podemos publicarlo a nivel en revistas científicas, pues de recoger qué cambios ha producido un confinamiento, dónde las personas mayores han sido más vulnerables, que es lo que te decía antes, podemos prever algún tipo de solución para que si nos volvieran a confinar esto no fuera tan grave. Y yo creo que eso es un punto muy importante. Y bueno, creo que ha sido muy bueno haber arrancado un poco así a la heroica y sin financiación
para poder recoger, porque bueno, los mayores de Castilla-La Mancha puede que no sean o no se comporten igual que los de Extremadura, o que los de Madrid, o que los de otras zonas más rurales o menos rurales. Entonces yo creo que es muy bueno y en breve tendremos las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha dispondrán de información real de las personas mayores en Castilla-La Mancha, de cómo este confinamiento les ha afectado. Y eso sería la primera parte de la historia. Cómo aumenta el sedentarismo, cómo han dejado de moverse, el consumo de frutas y verduras no ha disminuido demasiado, pero sí que ha aumentado el consumo de alcohol, aunque haya sido poco, ha aumentado la ansiedad, lo más importante, ha disminuido mucho la calidad del sueño. Eso sería la primera fase. Nuestros mayores han sido sometidos a un estrés y ahora la pregunta es si se han recuperado. Han pasado 4 meses del confinamiento. Por el medio ha habido situaciones inestables, que si miedo, que si puedo salir pero no salgo porque tengo miedo, que si los que viven solos a lo mejor tienen más problemas que los que viven acompañados. Todo esto es lo que nos queda por ver. Entonces ahora vamos a iniciar, probablemente en unos días, ya está todo preparado para empezar la segunda fase del proyecto. Han pasado 4 meses, ese perjuicio que provoca estos cambios, ¿se ha revertido de forma natural sin que hayamos hecho nada? ¿O necesitamos y las autoridades sanitarias necesitan hacer algo? ¿Y a quién se lo necesitan hacer? Te pongo un ejemplo. Si hemos dicho antes que no es lo mismo los que estaban en el umbral de dependencia que los que estaban muy vigorosos, ¿habrá que hacer alguna política especial para que las personas más frágiles, que no van a poder hacerlo de forma autónoma, tengan una ayuda pública para recuperar la función física y que vuelvan a ser independientes? A lo mejor hay que hacer medidas de política y de salud pública específicamente dirigida a colectivos más vulnerables que tienen ese gradiente social más desfavorecido, para que con un poquito de ayuda puedan revertir esos problemas que han tenido durante el confinamiento. Y yo creo que eso es muy interesante. Desde el punto de vista de la salud pública, detectar qué colectivos han sufrido más y qué colectivos pueden beneficiarse más de pequeñas ayudas, que a lo mejor no son muy costosas económicamente, pero si son dirigidas, es como buscar medicina de precisión. A aquellas personas que más lo necesitan, que han pasado por este proceso y más cambios han tenido, a esas personas vamos a poner una ayuda para recuperar su funcionalidad, porque la discapacidad, digamos de alguna manera, tiene un coste económico que sería mucho mayor probablemente que las medidas que puedas poner puntuales para esas personas. Entonces creo que es hacer una especie de sanidad inteligente, sanidad a la carta, es buscar aquellos colectivos que más problema tienen para con un poquito de ayuda poder solucionar ese confinamiento que tan grave ha sido para todos los colectivos. Eso es lo que busca un poco la medicina, ¿no? Los tratamientos de cada diagnóstico, redirigirlos para que a cada persona le suponga un beneficio, obviamente. Sí, nosotros tenemos la suerte de que este proyecto, aunque está liderado desde la universidad, cuenta con un partner o un socio, que es un colaborador que llevamos ya más de una década, que es el Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario de Toledo. Entonces, el doctor Francisco José Franjo García, que es el jefe de Servicio de Geriatría, es la persona que junto con nosotros está llevando a cabo este estudio, y como digo, es muy importante que lo que es el colectivo sanitario, aparte del colectivo universitario, unan fuerzas para poder entender mejor los fenómenos que ocurren y buscar las soluciones adecuadas para esos fenómenos. Entonces, para nosotros, tanto desde el punto de vista del servicio de geriatría como desde nuestro grupo de investigación en la universidad, consideramos fundamental la sinergia para que el sistema sanitario se beneficie de los avances en investigación y en salud pública que podemos dotar desde la universidad, para que eso en última instancia redunde en el beneficio de las personas mayores de Castilla-La Mancha. Para mí esa es la clave de todo, que los sanitarios, los investigadores, unamos fuerzas, financiados por el Gobierno de Castilla-La Mancha, para que nuestros mayores, que les ha pasado algo, y puede que sea diferente de los mayores de otros sitios, o puede que sea igual, que tengamos datos, que seremos, así de claro, la comunidad autónoma pionera en este tema. O sea, vamos a ser los primeros en España que hagan este estudio, con las personas mayores de Castilla-La Mancha, con los geriatras de Castilla-La Mancha, con los investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo creo que eso es de resaltar, y yo agradezco mucho que estéis aquí, porque creo que hay veces que se hacen cosas muy buenas, pero que no se cuentan, que no se difunden. No se difunden, y entonces eso se queda en, oye, qué bien, hay gente que hace cosas bien, pero no se sabe. Y yo creo que es muy bueno que la gente sepa que estamos pasando por algo muy serio, que lamentablemente el colectivo de las personas mayores está siendo de los más afectados, si no el que más, y que hay investigadores, médicos y gobierno autonómico que están peleando por esas personas, y para que los conozcamos mejor, sepamos mejor, y sobre todo, si quieres, hablamos ahora de qué se puede hacer sabiendo lo que sabemos por esas personas.
antes de eso, ¿cuál ha sido el espectro de población que habéis estudiado? ¿Toda Castilla-La Mancha, todas las regiones, zonas rurales también? Que, como comentabas antes, es diferente el impacto que haya podido tener, o una persona, la soledad también. Correcto, todos sí, estos muy, parámetros. Mira, pues nosotros tenemos la limitación de que las dos cohortes que hemos utilizado, que son el ETES y Exernet, se llevan siguiendo hace muchos años. O sea, por ejemplo, el proyecto Exernet hace 10 años que llevamos un seguimiento de una cohorte de personas de Castilla-La Mancha. Entonces, en ese caso, por ejemplo, las personas que hemos llamado por teléfono son las que hace 10 años participaron. Ajá. Esas personas, en su origen, había personas de los 3 núcleos urbanos, de grandes ciudades, de ciudades pequeñas y de zonas rurales. O sea, que están representados casi todos de esos componentes que tú me preguntabas. En el caso del proyecto del estudio ETES, el Estudio Toledo de Envejecimiento Saludable, del SESCAM, es no sé cuál es la palabra técnica, pero el partido judicial creo que se llama, el partido judicial de Toledo. ¿Qué incluye el partido judicial de Toledo? Localidades, o sea, está Toledo y una serie de localidades que están cercanas a Toledo. Entonces, digamos que, aunque no lo hemos diseñado para este estudio, venía diseñado de antes, como te digo. Personas de zonas rurales, de núcleos semiurbanos y de núcleos de más de 20.000 habitantes componen Exernet, y el Partido Judicial de Toledo con todo lo que compone. Entonces, yo creo que está bastante bien representado, hay una representatividad geográfica y no solo de un sitio, que nos permitirá, cuando hagamos el análisis de los datos, ver si las personas de las zonas rurales a lo mejor han sido menos afectadas o a lo mejor al contrario. Precisamente donde ha habido más miedo ha sido en las zonas rurales, con lo cual se han movido menos, con lo cual han tenido más problema, o la alimentación ha sido algo que en las zonas rurales ha ocurrido de una manera y en las otras ha ocurrido de otra manera. Con esto quiero decir que tenemos un buen tamaño muestral, tenemos personas mayores que han sido seguidas, y yo creo que es muy importante, hace 10 años, o sea, que sabemos cómo han ido progresando. Te pongo un ejemplo: iba bien, de repente ha ido muy mal. Hombre, pues tú sabes que eso es el confinamiento. O al revés, iba bien, un poquito peor, otro poquito peor, y ha acelerado la pérdida. Entonces, sabemos la trayectoria, que eso en términos de envejecimiento es muy importante. Las trayectorias de envejecimiento determinan el pronóstico futuro de lo que les va a pasar. Entonces, lo bueno de las cohortes que tenemos, tanto de ETES como de Exernet, es que las llevamos siguiendo hace casi 10 años. Entonces, esto será un punto más en la evolución, un punto muy importante y probablemente dramático, pero un punto más que nos permite ver en la trayectoria que iban si ha aumentado todavía más la bajada, o si no ha sido muy importante, porque los mayores se han cuidado muy bien en casa, han sido muy conscientes, se han movido en sus propios domicilios, que me consta que muchos lo han hecho, y de que han cuidado su alimentación en la medida en que las circunstancias les permitían. Entonces, yo creo que tenemos la ventaja de tener dos cohortes muy buenas, que en Castilla-La Mancha somos pioneros en el envejecimiento activo, vamos a llamarlo, y que tenemos datos que ahora hay que saber utilizar y poner en valor para futuras soluciones. Bueno, está bien, porque tenéis el pre, el durante y el ahora post. Vamos a tener el post, o sea, que es como muy completo. Esas políticas activas de envejecimiento activo que en Castilla-La Mancha se llevan realizando relativamente poco también, es verdad. ¿Cómo van a cambiar? Porque imagino que toda esta información... O sea, nosotros veníamos de un envejecimiento normal... Y además muy exitoso en Castilla-La Mancha. Y que la edad de vida, la esperanza de vida ha disminuido drásticamente también con esto con la pandemia. ¿Cómo veis vosotros? Yo no me atrevería todavía a decir que existan estimaciones post-COVID sobre la expectativa de vida, pero sí que es cierto que es de sentido común pensar que eso va a ocurrir en esa dirección. Podemos decir que es un éxito que las personas vivan tanto tiempo y vivan tan bien. Eso o sea, partimos de un éxito, pero ese éxito tiene un riesgo, y es que vivimos mucho más, el coste asociado al envejecimiento es mucho mayor y las enfermedades acontecen mucho mayor, en una prevalencia mucho mayor cuando nos hacemos mayores. Con lo cual, lo que cuesta envejecer es mucho más que lo que cuesta cuando eres joven. Y entonces, si llegamos muchos más a mayores y llegamos mucho mejor, eso será mejor. Entonces, ya se sabe hace tiempo que hay que prevenir mejor que curar. Entonces, el envejecimiento activo es una de las formas en que nuestros mayores empujen hacia detrás lo que sería el momento en que les va a llegar ese momento que sean discapaces o frágiles o que necesiten ayuda o cuidados. Entonces, digamos que ya hace tiempo que hay políticas de prevención para que haya un envejecimiento activo. Yo creo que el COVID y lo que ha pasado con nuestros mayores nos lleva a tomar medidas específicas en colectivos vulnerables. Eso es donde yo creo que va a ser la diferencia. Va a haber políticas de envejecimiento activo, las va a seguir habiendo, las tiene que seguir habiendo, pero ahora necesitamos políticas especialmente adaptadas a lo que ha pasado. Y yo creo que ahí disponemos de grupos de investigación en la universidad, disponemos de servicios de geriatría muy potentes aquí, en Albacete, en Toledo. Digamos que somos afortunados de tener conocimiento bueno, y yo creo que hay que volver a entrenar a nuestros mayores.
lo llamaría yo. Nuestros mayores han tenido unas vacaciones muy largas, obligatorias y encerrados, y ahora lo que tienen es como los deportistas, por eso en la Facultad de Ciencias del Deporte creo que entendemos de esto, tenemos que volver a entrenarlos. Tenemos que volverles a sacar a la calle, tenemos que volverles a poner en forma, tenemos que quitarles sus miedos, se asocia al aumento de actividad física la reducción de los problemas psicológicos, o sea, existe una correlación muy buena entre el movimiento y la salud mental, eso se sabe, y tenemos que volver a nuestros mayores a reactivarlos. Claro, nuestros mayores que todavía son independientes es más fácil, pero los mayores que, como te he dicho, ya no se van a levantar de una silla porque ya no tienen la masa muscular, a esos hay que entrenarlos como si fueran Messi y Cristiano Ronaldo. Necesitan un entrenamiento a la carta, necesitan unas evaluaciones y unos entrenamientos y unos entrenadores que les ayuden a superar algo que es a veces insuperable de vía autónoma. Con lo cual yo creo que si somos inteligentes y hacemos política inteligente, de políticas sanitarias me refiero, inteligentes, utilizaremos los recursos que en Castilla-La Mancha tenemos, universitarios, sanitarios, para hacer planes específicos de readaptación de nuestros mayores. Esto incluye también lo que sería el seguimiento desde el punto de vista de los servicios de geriatría. Creo que los geriatras es un colectivo crítico para el futuro de Castilla-La Mancha. Y yo me consta que en Castilla-La Mancha se les cuida, aunque se les debería de cuidar más, y seguro que si les preguntas a ellos querrían más reconocimiento, pero sé que, por ponerte un ejemplo, el Instituto de Salud Carlos III agrupa los grupos de investigación, y estoy hablando a nivel nacional, los agrupa en unas cosas que se llaman CIBERS. Los CIBER, que son los Centros de Investigación Biomédica en Red, al cual nosotros desde la universidad pertenecemos, y el ETES y el Servicio de Geriatría también pertenece, son 20 grupos de investigación seleccionados en toda España. Pues 3 están en Castilla-La Mancha. En Albacete, en Toledo, la universidad y el hospital estamos. Esto es un reconocimiento de que tenemos profesionales investigadores en envejecimiento activo y fragilidad muy potentes. Conozco pocos servicios de geriatría a nivel nacional que tengan una unidad de fragilidad. Esto nos pasa en Toledo. En Toledo, en el Hospital Virgen del Valle, hay una unidad específica de fragilidad. Y en esa unidad específica de fragilidad hay profesionales, educadores físico-deportivos, que bajo supervisión de los geriatras están entrenando a las personas mayores. Entonces tenemos que esos recursos que la realidad nos ha puesto a disposición de la sociedad, tenemos que utilizarlos ahora más que nunca de una forma muy eficiente. Y creo que estamos en manos, en muy buenas manos, no lo digo porque Franjo García sea amigo mío, que lo es, sino porque es un geriatra reconocido prestigio nacional e internacional, que creo que es la sabiduría que tenemos en Castilla-La Mancha, que unido a los recursos que está poniendo el gobierno de Castilla-La Mancha para estudiar qué le pasa a los mayores, los que tenemos en la universidad, los grupos que hacemos envejecimiento y los que el país, 3 de 20 grupos, tienen en Castilla-La Mancha, creo que estamos allí para ayudar a las personas y es nuestra obligación. Hablabas del jefe de servicio de geriatría, que hoy no ha podido estar con nosotros y va a estar, pero bueno, es lo que tiene. Me ha pedido que su nombre pida disculpas a todos los oyentes y a vosotros principalmente, pero ha sido convocada una reunión precisamente con temas relacionados con COVID y yo creo que lo primero es lo primero y entre nosotros creo que podremos comunicar. Por supuesto. En esta línea, la parte clínica, que es la que llevan ellos, han detectado también que ahora, después del confinamiento más estricto, han aumentado las demencias también en los mayores, más allá del estado físico, el mental. Mira, yo no me atrevería a hablar en nombre de Franjo, pero el otro día estuvimos presentando el proyecto en el Gobierno de Castilla-La Mancha, en la rueda de prensa él lo comentó y por eso le voy a atribuir sus palabras. Los mayores han sufrido mucho y han sufrido mucho la ausencia de las familias. Entonces es muy importante que si esto vuelve a llevarnos a un confinamiento, que esperemos que no sea necesario, el aspecto social es muy importante para las personas mayores. Las familias salvan la salud mental de los mayores. Estamos hablando de los nietos, estamos hablando de los hijos, estamos hablando de las visitas. Es muy necesario que las personas mayores no se les vuelva a confinar de la misma manera. Necesitamos que puedan pasear, que puedan, aunque sea en la distancia, aunque sea con protección, ver a sus familias, tener sus costumbres sociales. Ya iban a comprar el pan, por decirlo de alguna manera, ya iban al kiosco a comprar su periódico, pero es que eso es para ellos vital, no es un extra. No es algo, es necesario el contacto afectivo, es necesario el desplazamiento físico y un punto muy importante es el tema del sedentarismo. Las personas mayores no se les ha dado la herramienta y es como si fuera una instrucción médica. O sea, permíteme que te lo explique. El sedentarismo, por ejemplo, yo estoy 4 horas sentado
eso es pernicioso para la salud, eso ya se sabe, y en una persona mayor especialmente. ¿Es lo mismo estar 4 horas sentado del tirón, seguidas sin parar, que levantarme cada media hora y romper el sedentarismo? Eso se llaman las rupturas del sedentarismo. Pues se ha demostrado que, por ejemplo, para la sensibilidad a la insulina, para la hipertensión y para aspectos relacionados con salud, romper el sedentarismo muchas veces es mucho mejor, aunque el tiempo total de sedentarismo sea el mismo. O sea, que tú y yo podemos tener 4 horas de sedentarismo, pero si tú lo rompes cada media hora y yo no lo rompo, mi probabilidad, por ejemplo, y esto lo hemos estudiado y publicado nosotros, de tener fragilidad, de ser discapaz, en el futuro aumenta en mi caso y no en el tuyo. Entonces, vale, si nos encierran y tenemos que tener más tiempo sedentario, ¿cómo es menos pernicioso para mi salud? Pues habría que hacer campañas de concienciación específicas para las personas mayores, instruyéndoles a que el tiempo de sedentarismo debe ser roto cada 30 minutos, que el tiempo de sedentarismo no debe de ser prolongado, que el tiempo de sedentarismo debe de ser, te pongo un ejemplo, cada 30 minutos es bueno que demos un paseo por el pasillo, ayudándonos de una silla, hagamos 4 o 5 sentadillas y que si vivimos en una casa que tiene 2 plantas, subamos 2 veces las plantas. Bueno, pues eso no es lo mismo que decirle a la persona, estás confinada, cuando salgas ya nos veremos. Es decir, que tiene que haber instrucciones concretas de cómo romper el sedentarismo y cuál es la dosis de ejercicio mínimo que estando en casa hay que hacer. Eso es, por decirlo de alguna manera, una política específica de sedentarismo en los mayores. Estamos aprendiendo todos de esta traumática experiencia que hemos tenido, pero bueno, la base lo tenemos aquí detrás, están los estudiantes de Ciencias del Deporte, sí, que está desde jóvenes. Sí. Los hábitos de vida saludable son fundamentales. Los profesionales de las ciencias de la actividad física y del deporte, que son los educadores físico-deportivos, creo que son personas muy formadas en temas de envejecimiento, en temas de salud y sobre todo en temas de acondicionamiento físico. Cómo reacondicionar físicamente a nuestros mayores es uno de los aspectos que para mí son críticos. Porque es posible que las comorbilidades se mantengan, pero si la funcionalidad física se mantiene, esto nos permite retrasar la aparición de la fragilidad. Te voy a poner un ejemplo. En un estudio que hicieron muy interesante sobre envejecimiento cerebral, medían con escáner y con imagen muy avanzado cómo iba cambiando en las personas estaban estudiando el riesgo de padecer Alzheimer. Entonces se observó que entre más de 150 variables biológicas, estoy hablando analíticas sanguíneas con muchas variables, imagen cerebral, áreas cerebrales, en un estudio que se hizo con gemelos que se habían hecho mayores, que los habían separado y que uno hacía actividad física y el otro no. O sea, te estoy hablando que la genética la descartamos, o sea, la tenemos controlada. Bueno, pues resulta que la variable principal que determinaba el riesgo de sufrir una enfermedad mental era la potencia muscular de las piernas. Que uno dirá, ¿cómo la potencia? Pues sí, las personas mayores que preservan mejor su potencia muscular de las piernas viene asociado con muchas otras cosas. Entonces, si nosotros logramos entrenar a nuestros mayores para que mantengan cierto grado mínimo de potencia muscular en las piernas, estamos retrasando el envejecimiento, las enfermedades neurodegenerativas, los problemas de salud, las comorbilidades. Entonces, parece que la potencia muscular está reservado para los deportistas, pero es que nosotros que, como digo, en la unidad de fragilidad del Hospital Virgen del Valle evaluamos la potencia muscular de las personas mayores, nos hemos dado cuenta que es el aspecto crítico de cómo va a envejecer una persona cuando sea mayor. Con lo cual, habrá que entrenar a las personas mayores para que su potencia muscular de las piernas se mantenga los máximos años posibles. ¿Esto quiere decir que van a entrenar como los profesionales? Evidentemente no. Es un entrenamiento adaptado y dosificado, dosis-respuesta con las personas mayores. ¿La potencia qué es? Perdona, igual me pongo muy académico, pero ¿la potencia qué es? Es el producto entre la fuerza y la velocidad. Pues habrá personas mayores que le falte fuerza y habrá personas mayores que le falte velocidad. No se entrena igual a una persona que le falta fuerza que a una persona que le falta velocidad. Y a una persona mayor no se le puede entrenar la fuerza de la misma manera que a una persona joven. Y no se le puede... Entonces, todo esto requiere de unos profesionales que, como tú los has mencionado, en este caso los educadores físico-deportivos, que son los titulados universitarios en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, son, trabajando de forma coordinada con nuestros profesionales sanitarios, los ideales para, en esta situación tan importante que nos ha ocurrido, vuelvan a readaptar y a reentrenar a nuestras personas mayores. Bueno, interesantísimo, podríamos estar horas hablando sobre esto, porque es totalmente, además se te nota la pasión de esta investigación. Esperemos que sigáis adelante, que ya tenéis fondos, así que estupendo, y bueno, y que esto luego se traduzca en verdaderas políticas realmente para ayudar a los mayores. Me gustaría lanzar un mensaje final, sobre todo
hablar de la importancia que tiene la investigación. Ajá. A veces en todo esto se nos olvida. Y realmente esto es un ejemplo de cómo cuando colaboran diferentes instituciones, van alineadas en una misma dirección y con muy poca cantidad de financiación conseguimos un gran beneficio, el sistema sanitario, el sistema de investigación, el gobierno político, todos unidos en la misma dirección, tenemos la obligación, creo que moral, ahora mismo, de intentar ayudar a los ciudadanos. Y nosotros es lo que vamos a intentar con este proyecto. Estamos muy contentos, muy agradecidos por recibir la financiación. Queremos sacar el máximo rendimiento posible, queremos ser útiles para el futuro diseño de políticas sanitarias inteligentes. Y yo creo que gracias a vosotros, que también os lo quiero agradecer, que estáis aquí difundiendo, creo que tiene que llegar a la gente que se están haciendo cosas muy interesantes. En Castilla-La Mancha hay muy buen nivel investigador, hay muy buen nivel de geriatría. Creo que el Gobierno ha apostado por esta excelencia investigadora y sanitaria y entre todos podemos. Entre todos creo que tenemos que intentar llegar a ayudar a las personas que más lo necesitan, nuestros mayores. Nos quedamos con ese mensaje, nuestros mayores además, que es que los pequeñitos y los que estamos en el medio todavía, bueno. Tenemos más margen de recuperación. También nos ha afectado, sí, pero tenemos margen para recuperar. Los mayores a veces no tienen tanto margen. Exacto. Bueno, Nacho Ignacio Vara, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, gracias.